Halcones en el Salón Oval, multitudes en Caracas. Dos fuerzas chocan por el futuro de Venezuela. Eje global, del Caribe a África, los tentáculos del Cártel de los Soles. María Corina Machado se la jugará. Oslo confirma su asistencia a la ceremonia del Nobel. Previamente se esperan marchas en al menos 24 países. Les contamos. Bienvenidos a la emisión matutina de Impacto Venezuela. Soy Mildred Manrique y este martes 2 de diciembre de 2025 comenzamos con noticias que sacuden al país y exigen atención inmediata. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió a sus halcones en el Salón Oval este lunes mientras buques y radares se activaban cerca de Venezuela. En Washington ya se habla sin rodeos. Maduro debe ser removido. El chavismo, por su parte, calla sobre la llamada con Trump, un diálogo calificado por fuentes como duro, tenso y lleno de desacuerdos. Génesis Pérez nos trae los últimos acontecimientos. Sin ofrecer detalles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reunió en el despacho oval a los halcones de su gabinete para definir los próximos pasos contra Nicolás Maduro. Al encuentro asistieron el secretario de Guerra Pete Hegseth, el jefe del Estado Mayor Conjunto Dean Cain, el secretario de Estado Marco Rubio, la jefa de gabinete Susie Wiles y el asesor de Seguridad Nacional Stephen Miller. La presión se intensifica ahora con la instalación de un radar estadounidense en el aeropuerto de Puerto España en Trinidad y Tobago, a pocos kilómetros de Venezuela, ya plenamente operativo tras la visita del general Cain. A ello se suma el cierre de operaciones aéreas comerciales y privadas en territorio venezolano. Pero el mensaje más directo llegó este lunes. El portaaviones USS Gerald Ford encendió su transpondedor cerca de las Islas Vírgenes, recordándole a Nicolás Maduro cuán cerca puede estar. Me parece que acá hay una estrategia basada no solamente en lo que dice el gobierno norteamericano, sino en lo que está haciendo el gobierno norteamericano. Se intentó todo lo que se podía intentar, pero ahora estamos viendo si esto sí va a dar resultado. Nadie puede garantizar un resultado en una operación tan compleja. Esto no es un experimento de laboratorio, entonces puede suceder cualquier cosa. Yo creo que Maduro debe estar en este momento esperando cambiar de clima. En este escenario, el congresista Greg Murphy recordó que Estados Unidos tiene precedentes de intervenir para derrocar dictadores y sostuvo que Nicolás Maduro es una amenaza para el hemisferio occidental. La secretaria de prensa Caroline Leavitt reforzó ese mensaje con una línea mucho más dura. Because this administration has designated these narco-terrorists as foreign terrorist organizations, the president has a right to take them out if they are threatening the United States of America. Según un editorial del Wall Street Journal, Washington busca abiertamente un cambio de régimen en Caracas. En ese clima, Trump rechazó la amnistía que pidió Maduro, le dio una semana para salir del país y el plazo ya expiró. Aunque el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, evitó confirmar la llamada entre ambos, fuentes de Reuters afirman que la conversación dejó más desacuerdos que avances, pero sin descartar una salida negociada. Me permito responderte que nos vamos a ceñir estrictamente al tema por el cual los convocamos el día de hoy. El análisis plantea una ecuación binaria. Si Maduro resiste, Trump queda debilitado. Si cae, sería una victoria geopolítica de enorme impacto. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Diosdado Cabello desafía a Estados Unidos y Nicolás Maduro promete poder eterno. Pero detrás del discurso, las comunas y miles de militantes aparecen como carne de cañón. ¿Ser chavista es gloria revolucionaria o boleto directo al frente de batalla? Quique Frías nos cuenta más. Diosdado Cabello confirmó que el chavismo tiene un plan para hacerle frente a Estados Unidos, declaraciones que coinciden con sospechas de que serán las comunas y sus militantes quienes harán la contención en caso de un escenario bélico. Esta lealtad podría ser más convertirse en chivo expiatorio que en convicción. Si se trata de defender al pueblo en la calle, ahí estaremos. Si se trata de defender la patria, ahí estará el Partido Socialista Unido de Venezuela. Mientras ellos vean al pueblo movilizado, mientras ellos vean que el pueblo está organizado para hacerle frente, lo pensarán dos veces. 80%, es decir, que casi la totalidad de la población venezolana desea un cambio político, anhela un cambio político. Con ese número como telón de fondo, es posible afirmar que lograr unidad
lealtad a favor del proyecto chavista y a favor de sus principales figuras es algo que está o que les va a quedar bastante cuesta arriba. Nicolás Maduro reforzó este mensaje, aseguró fuerte y claro que al chavismo y la revolución nadie lo sacará del poder, pero ¿a qué costo para sus militantes de base? No nos pueden sacar jamás, en ninguna circunstancia histórica que tengamos que vivir, del camino de la construcción de la Venezuela potencia, soberana, libre y socialista de aquí a todo el siglo y más. Nos hace pensar que tal vez hay poca o muy poca disposición en el resto de los componentes de la Fuerza Armada venezolana, me refiero al Ejército, a la Armada y a la Aviación, para enfrentarse de manera abierta a las fuerzas estadounidenses ante un eventual escenario de guerra. Entre amenazas a Estados Unidos y juras de lealtad eterna a la revolución es indeterminable hasta el momento el costo que terminarán pagando los venezolanos que apoyan al chavismo en nombre de una lealtad que se sigue midiendo solo el ideal de revolución. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. En Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso de lunes a viernes publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. La de hoy es la siguiente. Estados Unidos apunta, Maduro debe ser removido. El chavismo responde, no nos vamos, pero el tiempo apremia. ¿Será este el momento que defina el fin de la revolución? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición, te leemos en la emisión estelar. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, exige democracia a Maduro, pero desacredita las pruebas de Estados Unidos sobre el cártel de los soles. Un doble juego que rompe con Washington y desata acusaciones de lesa humanidad. Catherine García con el informe. La política exterior de Colombia hacia Venezuela opera en una contradicción estructural que el propio presidente Gustavo Petro ha fijado. Afirmó que el principal problema de Nicolás Maduro es la falta de democracia y la necesidad de recambios políticos, pero inmediatamente negó la existencia de pruebas que vinculen al líder del chavismo con el narcotráfico, desestimando la narrativa de Washington sobre el cártel de los soles. En general, todas las guerras de este siglo han tenido que ver con el petróleo. Trump no está negociando con Maduro en temas de drogas, porque no es tonto, solo hay que mirar los números. El problema de Maduro se llama democracia. ¿Debería Maduro entrar en un avión sin consecuencias? Debería, y ser juzgado, investigado como cualquiera de nosotros, pero hasta ahora, en los datos colombianos, no en los de los Estados Unidos, que no conozco, en los datos jurídicos colombianos no aparece algo que se llama cartel de los soles. La narrativa de Petro responde a una lectura geopolítica precisa. El conflicto con Estados Unidos no se trata de crimen ni de democracia, sino de petróleo. Con esa visión deslegitima la ofensiva norteamericana, incluidos los ataques en el Caribe, y justifica su propia confrontación con Washington. En sus apreciaciones como presidente y en los estudios de su gobierno no hay pruebas que vinculen al Estado venezolano con el cártel de los soles. Petro busca mantener el discurso antiimperialista, que es un discurso o un argumento medular dentro de lo que es el planteamiento de la izquierda, y por eso de alguna forma confronta con Estados Unidos, rayando en muchas oportunidades en lo que puede interpretarse como una defensa al gobierno de Maduro, pero al mismo tiempo suele mencionar en algunas oportunidades su distanciamiento con Maduro, sobre todo en términos de democracia y de institucionalidad. La verdad es que al final no ha logrado Petro arbitrar ningún mecanismo, como lo ha intentado, de mediación en Venezuela. De igual forma, el mandatario colombiano se suma a la voz del chavismo sobre los ataques en el Caribe, señalándolos como crímenes de lesa humanidad, y desafía a Donald Trump una vez más, exigiendo que sea restablecido el servicio aéreo civil con Venezuela. El golpe de Estado en Guinea-Bissau sacude a Miraflores. La caída de un supuesto aliado de Nicolás Maduro revela una red vinculada al cártel de los soles, yihadistas y mafias europeas.
una ruta secreta nacida en Venezuela que hoy atraviesa medio mundo. Según una investigación de Wall Street Journal, Guinea-Bissau funciona desde hace años como escala de los cargamentos que salen semanalmente de Venezuela en aviones ligeros, pesqueros y hasta semisumergibles. Al llegar a África Occidental, los reciben redes asociadas a Al-Qaeda, que escoltan la droga hacia el norte de Malí. Desde allí, los convoys cruzan el Sahara rumbo a Argelia, Marruecos y Libia, antes de saltar al Mediterráneo y llegar masivamente al sur de Europa. El Cartel de los Soles ha dejado de ser un fenómeno exclusivamente venezolano y hoy es un actor criminal transnacional que utiliza, entre otras regiones, África Occidental como un puente para mover cocaína hacia Europa. En esa región operan redes criminales, milicias y grupos armados que en muchos casos están insertos en zonas donde también actúan organizaciones yihadistas. La relación no es ideológica sino pragmática. Pagan por protección territorial, logística y por un paso seguro. Esto, por supuesto, crea un riesgo directo para Europa. La producción récord de cocaína en Colombia y la debilidad institucional en Venezuela han desbordado las rutas tradicionales. Hoy, Europa incauta más droga que Norteamérica, mientras la presencia de bandas venezolanas como el Tren de Aragua ya aparecen en operaciones policiales dentro del occidente. Lo que está emergiendo es una red global de conveniencia donde convergen tres actores: sectores corruptos vinculados al aparato militar venezolano, grupos criminales o terroristas en el Sahel y en África Occidental, y gobiernos con capacidades institucionales débiles. No existe una alianza ideológica ni un mando unificado. Lo que existe, en mi opinión, es un sistema de cooperación transnacional. Dinero por protección, armas por acceso territorial y logística por impunidad. Pero el efecto estratégico es equivalente al de un eje. Estas redes están reconfigurando las rutas globales del crimen organizado, desplazando el narcotráfico hacia África como plataforma y proyectando sus consecuencias hacia Europa. El narco dejó de ser un fenómeno regional. Es una red global donde Caracas, Guinea-Bissau y Bruselas están más conectadas de lo que nadie quiere admitir y donde los tentáculos del Cártel de los Soles se torna en un narcoeje global. 2 noticias, 1 minuto, 0 tiempo que perder. Esto es Impacto en 60 segundos. Guerra aérea de Maduro rompe la conectividad con el mundo. Venezuela queda cada vez más aislada en los cielos. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo insiste en que la seguridad debe imponerse a cualquier presión política, mientras el chavismo revoca permisos y acusa a aerolíneas internacionales de sumarse al terrorismo de Estado. LATAM Colombia suspendió la ruta Bogotá-Caracas y la medida golpeó también a Iberia, TAP, Avianca, Turkish y Gol. El cierre total del espacio aéreo anunciado por el presidente Donald Trump, junto al despliegue militar en el Caribe, obligó a compañías europeas como Iberia, Air Europa y Plus Ultra a cancelar vuelos hasta nuevo aviso. El resultado, miles de pasajeros varados y un país prácticamente incomunicado con el Atlántico. Desafío frontal: Milei contra Maduro por el gendarme Nahuel Gallo. En medio de la presión de Argentina para que la Corte Penal Internacional actúe ante el deterioro en Venezuela, el gobierno de Javier Milei prometió liberar al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido desde diciembre de 2024 y acusado de terrorismo. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aseguró que no han dejado ni un solo día de trabajar por su regreso. El chavismo respondió acusando a Buenos Aires de ser un falso defensor de los derechos humanos. 13 militares venezolanos que ya habían sido condenados fueron sacados de la cárcel de Ramo Verde sin explicación alguna. Llevan más de un mes desaparecidos y sus familias viven la angustia de no saber dónde están. La esposa de uno de ellos rompió el silencio en exclusiva para Impacto Venezuela. El reporte con Juliana Palmar. Mis hijos tenían derecho a tener un país libre porque mi esposo en cierta forma estaba pagando, el papá de mis hijos estaba pagando el precio por ello. Durante años, esposas, madres e hijos reconstruyeron sus vidas alrededor de visitas a prisión. Aguardaron pacientemente a que los militares terminaran de cumplir condena, pero cuando llegó la hora de su libertad, desaparecieron, trasladados de Ramo Verde, sin aviso y sin un destino conocido, según denuncian sus familiares y el Observatorio Venezolano de Prisiones. Que recientemente, en algunos casos particulares, personas que ya habían cumplido condena y que le correspondía en efecto su libertad, cuando pues ya estaban próximos, o sea, al día de que les correspondía estar en libertad, les abrieron otro procedimiento, fueron trasladados a otro centro de detención
y no fueron liberados. Entonces, no veo por parte de quienes controlan el poder político hoy en Venezuela una voluntad o intención de efectuar liberaciones, sino ven algún beneficio de la parte que esté mediando por ello. Los nombres se repiten en pancartas y documentos judiciales. Tenientes coroneles como Víctor Soto Méndez, Juan Carlos Peña Palmetieri y Pedro Luis Garrido Guillén, capitanes y sargentos que tras cumplir sus penas deberían estar en casa. En lugar de eso, su familia enfrentan silencio oficial y puertas cerradas. Es mi fe en Dios. Yo esta situación de mi esposo se la entregué a Dios cuando vi que estaba acabando con mi vida desde el punto de vista psicológico o mental. Y dije, yo misma no me estoy ayudando, me estoy acabando con mis pensamientos y debo despegarme de esto porque yo tengo 3 hijos y yo tengo que estar bien para ellos. Para mí, primero, y estando bien yo, estar bien para ellos. Simplemente era una situación que no estaba en mis manos. Yo no podía resolver porque el enemigo ya estaba visto, pues que tenía todas las barajitas para ganar y estaba logrando inclusive lo que ellos querían, que era no solo acabar con él, sino con su familia. Para estas familias, la angustia ya no es solo el recuerdo de los años de cárcel, es el miedo a que los hayan borrado de un día para otro. La administración chavista no ofrece explicaciones y los abogados hablan de desaparición forzada. Mientras tanto, cada amanecer llega con la misma plegaria, una llamada, un funcionario, una mínima señal que revele que aún están con vida. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El Comité del Nobel de la Paz confirmó que María Corina Machado asistirá a la ceremonia para recibir el premio, aunque advirtió que se trata de un viaje peligroso debido a las amenazas del régimen venezolano, lo que lleva a extremar las medidas de seguridad de darse su salida en Venezuela, donde permanece en clandestinidad. 20 Venezuela anunció que el próximo 6 de diciembre se realizarán marchas en al menos 24 países, excepto en Venezuela por la escalada represiva, para acompañar simbólicamente la entrega del galardón el 10 de diciembre. En España habrá concentraciones en 20 ciudades y en América Latina, en Colombia, Brasil, Argentina, Perú, Bolivia, Paraguay, Chile, Uruguay y Ecuador, además de movilizaciones en Puerto Rico, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y capitales europeas como París, Berlín, Roma, Ámsterdam, Zúrich, Bruselas, Budapest, Estocolmo y Londres. Bajo el lema "El Nobel es nuestro", el partido destacó que el reconocimiento no pertenece a una persona, sino a toda la nación, y que la diáspora será clave para amplificar el mensaje de libertad frente a los intentos del chavismo por silenciarlo. María Corina Machado, por su parte, aseguró que solo podrá viajar si Venezuela es libre, pues mientras Maduro siga en el poder, no puede abandonar el país. Amigos, y así ponemos punto y final a la emisión matutina de hoy, Información sin censura. Para más, visiten www.impactovenezuela.com y nuestras redes sociales @impactosve. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. Ayúdennos a mantenernos conectados con ustedes. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana.